Bueno, como habíamos visto en las clases anteriores, estuvimos trabajando todo lo que era nomenclatura, eh, formulación y balanceo de algunas ecuaciones. Hoy vamos a continuar en esa línea, pero con otro tipo de compuestos. Es decir, vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo con hidróxidos y con ácidos y con oxoácidos, pero ahora volcado a hidrosales y oxosales, ¿sí? Ustedes se preguntarán qué son las hidrosales y qué son las oxosales. Quienes estuvieron repasando el material podrán decirme tal vez cómo se forma una hidrosal y una oxosal. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se anima a participar? Podría ser con la fórmula de un oxígeno, de un oxoácido más otro componente, algo así yo había leído, ¿puede ser? No metal más uro más el nombre del metal. Sería el no metal, el uro y el nombre del metal. Sulfuro de aluminio, por ejemplo. Por ejemplo, esa podría ser una forma de nombrar, ¿sí? Y en un tipo particular de sales, ¿sí? Dijimos que tenemos dos tipos de sales, hidrosales y oxosales, ¿sí? Ese sería el caso que mencionaste, sería para el caso de hidrosales, ¿sí? ¿Y cómo se forma? ¿Cómo yo llego a esa sal? No metal más un metal. Eh, sí, esa sería una forma, pero la pregunta es ¿qué tengo que mezclar para que el resultado me dé eso? Creo que era un óxido y y un ácido. Tibio. Venimos cerca, pero no es tan así. Puede ser un no metal más hidrógeno. No metal más hidrógeno, ¿qué me da? No metal más hidrógeno me da un hidracio. En el No chat pusieron metal, un ejemplo. no metal más agua. Esto parece mucha prueba y error, chicos, mucha prueba y error. Estamos, o Un sea, oxoácido más un hidróxido, ¿puede ser? ahí va, ese me gustó más. ¿Sí? Un oxoácido más un hidróxido, eso me formaría una oxosal, ¿sí? Si el ácido es oxoácido, la sal va a ser oxosal, ¿sí? Y si yo en lugar de tener un oxoácido, Decir oxosales es lo mismo que hidrosales. no, no es lo mismo. Justamente eso es lo que estaba por indicar ahora. Las oxosales provienen de oxoácidos, y las hidrosales, ¿de quién creen ustedes que van a provenir? El hidrógeno. De los hidrácidos. De los hidrácidos. De los hidráceos, claro, de los hidráceos. Entonces, las hidrosales van a provenir de la mezcla de un hidráceo con un hidróxido, ¿sí? Ahora vamos a ir profundizando. Lo que vamos a ver hoy va a ser justamente la ecuación de formación, la fórmula, cómo queda. Ustedes mencionaron, ¿sí? Mencionaron un metal con un no metal, por ejemplo, ¿sí? Esa sería la fórmula ya formada, vale la redundancia, ¿sí? Pero la ecuación de formación se refiere a cómo yo obtengo esa fórmula, ¿sí? Y también la nomenclatura, que mencionaron también acá, que el nombre del no metal más uro y con la finalización del nombre del metal, ¿sí? Todo eso, acá mezclamos un poquito de cada cosa, pero se fue tocando cada uno de estos temas que vamos a tratar hoy. Bien. ¿Cómo se forma entonces una hidrosal? Habíamos mencionado ya, sí, lo nombraron. Para la ecuación de formación de una hidrosal, nosotros necesitamos partir de un hidrácido y de un hidróxido. La mezcla de un hidrácido y un hidróxido me da una hidrosal más agua. Hay otros autores que dicen que la formación de una sal
es la mezcla de un hidróxido más un ácido para formar agua, y no hablan de la sal. ¿Por qué no hablan de la sal? Porque las sales en general suelen estar ionizadas y suelen estar separadas, ¿sí? Pero eso no vamos a profundizar acá ahora, ¿sí? Por lo pronto, sepan que si leen otro libro que por ahí indique de esa forma, que nos estamos refiriendo a eso, digamos, que es el mismo compuesto, simplemente que como está ionizado, no lo consideran como algo que sea un producto así terminado, por decirlo así. Bueno, en definitiva. La ecuación de formación, entonces, es la mezcla de un hidróxido más un hidracio para formar una hidrosal más agua. Por ejemplo, estos compuestos acá. ¿Se acuerdan? Si vemos estas fórmulas, ¿se animarían a decirme los nombres de los reactivos? Hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. ¿Por qué sería hidróxido de potasio? Está bien tu respuesta. ¿Por qué Porque tiene sería? un grupo oxidrilo. Claro, eso me indica que es un hidróxido. Pero ¿por qué la finalización de potasio? Porque tiene solamente una valencia o un número de oxidación. Correcto, muy bien, muy bien. Bien ambas, bien ambas. Y después, y el siguiente, este acá. Ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico, muy bien. ¿Qué tipo de ácido es? Un hidrácido. Es un hidracio, justamente. Estamos hablando acá de que necesitamos mezclar un hidróxido con un hidracio, es un hidracio. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un hidracio? Porque está junto con hidrógeno. Está junto con hidrógeno, ¿qué? ¿Qué está junto con el hidrógeno? ¿Cómo es? ¿El flúor? Sí, pero el flúor, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Qué tipo de elemento es? ¿No metal? No metal, correcto, no metal, ¿sí? Un no metal. Entonces, ¿ahí alguien levantó la mano? Creo que es Javier Ojeda, Bien. pero no sé si... ¿Querían decir algo? Hola, hola Javier, Hola. hola. Es una pregunta. Vio que, viste que la semana pasada mostró René cómo te hace para adivinar la fórmula. Vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy, vamos a trabajar hoy todo lo que sea Oh, formulación de hidrosales y oxosales. Hidrosales y oxosales, esos dos tipos de compuestos vamos a ver hoy. ahora, nos vamos a ver cómo adivinar la fórmula. Y acá estamos viendo cómo se obtiene la fórmula, pero de estos dos tipos de compuestos. De los anteriores ya los vimos, en todo caso están los tutoriales, hay tutoriales escritos en PDF, también hay videos y están las grabaciones de las clases, o bien nos puede hacer consulta por privado, pero ahora durante la clase no vamos a ver eso. Bueno, listo. Estoy un poco atrasado, no me parece. Bueno, cualquier duda puedes escribirnos, ¿sí? Voy a hacer mi apunte hoy. Bueno. Continuamos entonces. Y eso me da como resultado una hidrosal más agua. ¿Qué característica tiene la hidrosal al igual que los hidrácidos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los oxoácidos? Los oxoácidos, por el nombre. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tiene el oxoácido que no tiene el hidrácido? Oxígeno. No. Sí, oxígeno. Oxígeno, correcto. El oxoácido tiene oxígeno. Y por lo tanto la oxosal también va a tener oxígeno, ya podemos intuir por el nombre, ¿sí? En el caso tanto del hidrácido como de la hidrosal no va a tener oxígeno. Entonces, siempre que veamos un metal más un no metal, vamos a saber que estamos hablando de qué tipo de compuesto entonces.
una hidrosal. Correcto, muy bien. Bien, venimos bien hoy, venimos bien. Sí, al comienzo mandamos un poquito de fruta, pero después enderezamos, ¿sí? Profe, ¿esa sería una sal neutra? Sí. No, todavía no entramos en lo que son, no entramos y no vamos a entrar en realidad. Nosotros no trabajamos mucho con lo que son sales neutras. Para que sepan los compañeros, las sales en general pueden llegar a tener cierta posibilidad de, a ver, nosotros tenemos un hidróxido que es alcalino y un ácido que es ácido, ¿no? Y en general, en estos casos, cuando son dos ácidos fuertes, un ácido fuerte y una base fuerte, se mezclan y queda neutro, ¿sí? Hay casos donde la sal afecta el pH y la acidez, pero eso no lo vimos todavía ni lo vamos a ver en breve, ¿sí? Pero para que tus compañeros sepan de qué estamos hablando. Este caso en particular sí es una sal neutra. Bien, ¿cómo se escribe su fórmula? De esta forma, ¿sí? Donde M es un metal y X es el no metal, que es igual a lo que vimos acá. Acá tenemos el metal y el no metal, ¿sí? Entonces, esto es un caso particular y esto es la forma general, ¿sí? Entonces, el metal con el subíndice N, que esto va a ser el número de oxidación o valencia del no metal. ¿Se acuerdan que se intercambian? ¿Sí? Y X sería el no metal y el subíndice sería el número de oxidación o valencia del metal que se intercambian, ¿sí? Esto es la fórmula general. Sepan ustedes que, por ejemplo, si ambos tienen valencia 2, se van a simplificar y no me va a quedar el subíndice 2 acá y el subíndice 2 acá. Eso ya está claro, ¿cierto? Ya habíamos explicado en los casos anteriores, cuando vimos óxidos y los otros compuestos, y aplica también en este caso, ¿sí? ¿Está Como claro? aporte nada más, Javier, Sí. que se habrán dado cuenta que en todos los compuestos binarios, o sea que tienen solo dos tipos de elementos, pasa que para formarlos se intercambia la valencia. En cambio, los que son ternarios, como los oxoácidos o los hidróxidos que vimos en la clase pasada, no se sigue esa misma lógica. Por ahí para que tengan en cuenta, entonces es más fácil a la hora de formar los compuestos. Buen dato, buen aporte, Johnny, gracias. Bien, continuamos. Un ejemplo de esto sería el cloruro de sodio y el sulfuro férrico, ¿sí? Fíjense que en el cloruro de sodio, acá tenemos el metal, el no metal, ¿sí? ¿El sodio con qué valencia o estado de oxidación está actuando? +1. +1. ¿Y el cloro? También +1. También +1. -1 el estado de oxidación, ¿sí? La valencia sí sería 1. Pregunto, cuando dice, por ejemplo, yo tengo acá justo una tabla que me indica los números de oxidación, cuando el signo puede ser positivo o negativo, porque dice más, menos y dice 1, por ejemplo. Claro, puede estar actuando con +1 o con -1. Ah, ok. En este caso en particular, ¿se acuerdan cuando vimos hidrácidos? Cuando vimos hidrácidos, no tengo acá la presentación abierta, pero ¿se acuerdan que en la presentación de hidrácidos se indicaba cuáles eran los no metales que podían formar hidrácidos y con qué estado de oxidación trabajaban? ¿Se acuerdan? Que eran los del grupo 6 y el grupo 7. Sí. Era cloro, bromo, yodo y flúor, que estaban con -1, y después teluro, selenio, y uno más que no me acuerdo cuál era. Johnny, ¿me ayudas? Bueno, no importa, que estaban con -2. Yodo y bromo. Teníamos cloro, bromo, yodo, flúor, telurio, selenio y azufre. Y azufre, ahí está, azufre era el otro que me faltaba, ¿sí? Los 4 primeros que mencionó Johnny son del grupo 7, esos van a estar trabajando con estado de oxidación -1, ¿sí? O valencia 1. Y los demás, selenio, telurio y azufre, van a estar actuando con -2, ¿sí? Tanto en los hidrácidos como en las hidrosales mantienen su número de estado de oxidación, no cambian. Después, más adelante,
Ya en el segundo cuatrimestre, cuando veamos reacciones de óxido-reducción, ahí vamos a ver las reacciones donde hay cambio de estado de oxidación cuando pasan de los productos a los reactivos, ¿sí? Pero por ahora sepan que tanto los metales como los no metales van a estar actuando con su menor número de estado de oxidación negativo, ¿sí? O sea, -1 y -2. -1 para los halógenos y -2 para los anfígenos, ¿sí? Halógenos eran los del grupo 7 que mencionamos y anfígenos eran los del grupo 6 que mencionamos. Tengo gente que me habla, mientras yo estoy presentando yo no puedo ver el chat, así que... Yo estoy contestando, Javi. Ok, bueno, listo. ¿Sí? Bien, entonces, cloruro férrico, está claro, ¿cierto? Entonces, el sodio tiene un subíndice 1 que no se escribe acá, ¿sí? Y el cloro también tiene un subíndice 1 que no se escribe acá porque se intercambiaron las valencias donde en ambos casos eran 1, ¿sí? Y acá, ¿con qué valencias estarían actuando estos dos compuestos? Estos dos elementos, perdón. El hierro con 3. Bien. Y el azufre con 2. Y el azufre con 2, ¿sí? Con menos 2 el número de estado de oxidación. Correcto, muy bien. ¿Sí? Lo que todavía no sabemos es cómo llegamos a este nombre. ¿Sí? Eso vamos a ver ahora. ¿Cómo se nombran entonces? En la nomenclatura tradicional, que es la que nosotros estamos trabajando, se nombra de la siguiente forma. Primero se parte el nombre, la primera parte del nombre es el nombre genérico, ¿sí? Que hace referencia al hidrácido. Acá, si yo tengo cloro y azufre, ¿yo puedo saber de qué hidrácido provino esto? ¿O no? Mirando la fórmula de la hidrosal. ¿Puedo saber de qué hidrácido provino esa hidrosal? Ácido sulfúrico. Exacto, sulfúrico en el segundo, y en el primero, Javi, sulfúrico es un oxoácido. tenés razón, sulfídrico sería, sulfídrico. Correcto, sulfídrico. Y en el caso del cloruro de sodio, Y ahí va a ser clorhídrico. Clorhídrico. clorhídrico, correcto, ¿sí? Fíjense que en ambos casos termina en hídrico, que justamente me indica que es un hidrácido, ¿sí? Bien, ya entonces, ¿la sal cómo se va a nombrar? La primera parte, que va a ser el nombre genérico, hace referencia al hidrácido que reaccionó. Es decir, va a tener el nombre del elemento y con la finalización hídrico. Por ejemplo, eso en el caso del ácido. Ustedes habían dicho ácido clorhídrico y ácido sulfídrico, ¿cierto? Entonces, si esos ácidos me producen una sal, se van a convertir en cloruro y sulfuro en esos dos ejemplos, ¿sí? Esa sería la primer parte del nombre. Y la segunda parte del nombre proviene del hidróxido que reaccionó y mantiene el nombre específico del hidróxido. Por ejemplo, si yo mezclo ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, voy a obtener cloruro de sodio. Más agua, ¿no? Fíjense como el cloro, que proviene del ácido clorhídrico, se convierte a cloruro y el hidróxido de sodio mantiene el nombre de sodio, ¿sí? De esta forma se nombra. ¿Está claro acá? ¿Esto hasta acá está claro? Sí. Sí, profe. Perfecto. Fíjense, entonces, si yo vuelvo para atrás, acá, si yo vuelvo para atrás, vuelvo, acá, fíjense que el metal se me va a unir con el no metal para formar la sal, ¿sí? Y el hidróxido se va a unir con el protón del ácido para formar agua, ¿sí? Eso tengan bien en claro, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo acá 2 hidrógenos y un oxígeno que forman agua. Eso siempre voy a tener que tratar
de que se quede balanceado, que la cantidad de hidróxido y la cantidad de protones sean la misma, porque por cada protón yo necesito un hidróxido para formar una molécula de agua, ¿sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, 3 oxidrilos acá, voy a necesitar 3 protones acá para formar 3 moléculas de agua acá. Eso ya vamos a ver más adelante cuando hagamos ejercicio de balanceo. Pero vayan teniendo en cuenta eso, ¿sí? ¿Quedó claro esto entonces, el tema de las hidrosales? ¿Vos me puedes explicar otra vez este ejemplo, por favor? Sí. ¿Cómo nombramos entonces las hidrosales? ¿Sí? Dijimos que las hidrosales provienen de la mezcla de un hidrácido con un hidróxido. Entonces, del hidrácido va a tomar el nombre del no metal, pero en lugar de tener la terminalización hídrico, como es en el caso del ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, va a mantener el nombre de la raíz del no metal, pero ahora con la finalización uro, ¿sí? Esa finalización, ya sea hídrico o uro, me indica si estamos hablando de un compuesto ácido o de una sal, ¿sí? Entonces, a mí el nombre me da información, ¿sí? Si yo digo ácido clorhídrico, yo sé que estoy hablando de un ácido, ¿sí? Y si digo cloruro de hidrógeno, sé que estoy hablando de una sal, por la terminación uro, ¿sí? Y la segunda parte del nombre mantiene el mismo nombre del hidróxido, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un hidróxido de sodio, la sal también va a ser de sodio, porque no cambia el número de estado de oxidación, ¿sí? Si yo tengo un hidróxido que es férrico, después me va a formar una sal que sea férrica también, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Bueno, continuamos entonces. Sí, dice que es una férrica, entonces sería, por ejemplo, a ver, bromuro férrico, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser. Y en el caso particular del bromuro férrico, ¿sí? Ya dijimos que el férrico viene del hidróxido férrico, ¿cierto? Ujú. Y el bromuro, esa parte de este elemento acá, el nombre con la terminación uro, ¿de qué compuesto proviene? Del hidrácido. Exacto, ¿cuál hidración en particular? Del bromo. Del bromo, sí, pero sería bromhídrico. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Las oxosales tienen la misma estructura que las hidrosales, ¿sí? Ahora vamos a ver también, o sea, la misma estructura que las hidrosales, pero a diferencia de las hidrosales, ¿qué tienen las oxosales que las hidrosales no? Oxígeno. Oxígeno, muy bien, ¿sí? Entonces, vamos a ver la ecuación de formación, la fórmula y la nomenclatura, lo mismo que vimos antes, ¿sí? ¿Cómo se forma una oxosal? Bien, partamos de la ecuación de formación. Para formar una oxosal necesitamos un hidróxido más un oxoácido. Eso me va a producir a mí una oxosal más agua. Por ejemplo, estos compuestos acá. Tenemos el hidróxido de plata más ácido nítrico me va a formar nitrato de plata y agua, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos de vuelta un hidróxido, que es el hidróxido acá. Tenemos ahora un oxoácido que tiene acá oxígeno, por eso podemos identificar que es un oxoácido, ¿sí? Y me forma una oxosal más agua. ¿Se acuerdan que hoy, cuando hablábamos de los hidrácidos, yo le decía que el protón del ácido se iba con el oxidrilo para formar agua? ¿Sí? Acá pasa lo mismo. El protón de vuelta se mezcla con el oxidrilo para formar agua, y acá me queda todo este anión que se mantiene unido, ¿sí? Todo este anión que se mantiene unido y se une con el metal para formar la sal. Fíjense cómo queda acá el anión.
¿Sí? ¿Se acuerdan que era un anión y que era un catión? Un protón de carga positiva y negativa respectivamente, o un ion. Claro, no es un protón es un tipo particular de catión que es el del hidrógeno, ¿sí? Pero sí, es un ion. Ion es la forma genérica, que es una molécula o una parte de una molécula que tiene carga. Si la carga es positiva, le voy a llamar catión, y si la carga es negativa, le voy a llamar anión. ¿Sí? Perfecto, estamos bien. Entonces, ¿cómo se escribe su fórmula? La fórmula se escribe de esta forma, ¿sí? M, que sería el metal de vuelta, ¿sí? Y después XO con el subíndice, que sería el no metal más el oxígeno, que esto es lo que proviene del oxoácido, ¿se acuerdan? El anión del oxoácido. Esto que vemos acá entre paréntesis es el anión del oxoácido, ¿sí? Y ahora yo voy a intercambiar valencias, pero en valencias entre comillas, ¿sí? Pero esto que voy a poner acá abajo va a ser la carga de este anión. ¿Sí? O sea, si yo tengo un ácido, si yo tengo un ácido que tiene un solo protón, como es este caso, mi anión, cuando esto se rompa, me va a quedar con una carga negativa. Si yo tengo un ácido que tiene dos protones, como ser el ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿sí? Mi anión me va a quedar con dos cargas, ¿sí? Entonces, esa carga viene acá. Y la carga del metal, o el número de estado de oxidación del metal, o la valencia, va a venir acá. ¿Sí? ¿Quedó claro eso más o menos o no? Vamos a ver ejemplos iguales. Sí, profe. Bien. Por ejemplo, Profe, ¿y la A? ¿Qué quiere decir la A? la A proviene de... La A es este mismo número que vemos acá. Es la cantidad de oxígenos que tiene tu oxoácido. Eso se mantiene. Y esa cantidad de oxígeno viene de más atrás de la formulación del oxoácido, del anhidrio, de la mezcla del anhidrio más agua. ¿Sí? De ahí va a depender, dependiendo de qué número de estado de oxidación tenga el no metal, voy a tener una determinada cantidad de oxígeno u otra. Bien. Algunos ejemplos de estos es el hipoclorito de sodio, por ejemplo, y el sulfato férrico. ¿Sí? Si yo miro de acá, ¿qué parte corresponde al hidróxido y qué parte corresponde al oxoácido? La tío, puede ser. Sí, el sodio proviene de quién? Ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. ¿Cuál proviene del ácido hipocloroso? El hipoclorito. Que sería esto acá, ¿cierto? Esto sería el hipoclorito. ¿Sí? El cloro con el oxígeno proviene del ácido hipocloroso, eso ya vamos a ver de dónde viene. ¿Sí? En realidad yo quería que me digan que proviene del oxoácido, que esto proviene del oxoácido, esto proviene del oxoácido y el sodio proviene del hidróxido. ¿Sí? El metal proviene del hidróxido y el anión, todo este anión, en este caso de azufre y oxígeno, proviene del oxoácido. ¿Hasta ahí está más o menos claro? Sí, profe. Bien, ¿cómo nombro entonces? Con la nomenclatura tradicional, una vez más, parto
voy a tener una primer parte que va a ser el nombre genérico, que hace referencia al oxoácido que reaccionó para formar la sal. ¿Sí? En el caso del ácido, estamos hablando que el elemento en cuestión va a tener la terminación oso, ¿sí? Y se convierte a una sal que va a tener la raíz del elemento con la terminación ito. ¿Sí? Eso en el caso de que el ácido esté actuando con ¿qué valencia? ¿Cuándo un ácido tenía terminación oso? La menor valencia. Con la menor valencia, muy bien. ¿Sí? Y si el ácido, el elemento tiene la terminación ico, ¿con qué valencia va a estar actuando? Con la mayor. Con la Con mayor. la menor valencia. No. Si tiene la terminación ico es la mayor. Ah, no, yo pensé que me dijo ito. No. Ico. ¿Sí? Y con la mayor valencia. Correcto, con la mayor valencia. Y en ese caso, la sal va a tomar de nombre la raíz del elemento, pero ahora con la finalización ato. ¿Sí? De esta relación siempre se dice el pico del pato y el oso chiquito, ¿sí? Como una regla memotécnica para recordar si un compuesto está actuando con una u otra valencia, cómo se va a nombrar en el caso de la sal, o en el caso del ácido, digamos. ¿Sí? Reglita memotécnica, ¿sí? En general bastante usada, así que si les sirve, métanle. Yo siempre me olvido eso. Y bueno. Puedes buscar otra estrategia. Un aporte, Javi. ¿Sí? Con respecto a los ácidos, ¿se acuerdan que teníamos también prefijos que eran hipo y per? En ese caso los prefijos no se cambian, solamente los sufijos oso e ico. Por ejemplo, si es hipo-oso, el hipo se mantiene. Lo que cambia es solamente el oso. Como es acá este ejemplo del hipoclorito de sodio. Exactamente. Y ahora que ya vimos esto, si yo sé, por ejemplo, el caso del hipoclorito de sodio, estaríamos hablando de este caso, ¿cierto? La sal tiene la terminación ito. ¿Y de qué ácido va a provenir el hipoclorito? ¿De qué ácido va a provenir? Hipocloroso. Del ácido hipocloroso, correcto, ¿sí? Bien, y la segunda parte de la oxosal va a mantener el mismo nombre específico del hidróxido, ¿sí? Ocurre lo mismo que ocurría con las hidrosales, ¿sí? Tenemos una primer parte que proviene del ácido, que cambia el nombre, y una segunda parte que proviene del hidróxido, que mantiene su nombre. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido perclórico más el hidróxido de zinc me va a formar el perclorato de zinc. Y acá está bien claro lo que mencionaba Johnny recién, ¿sí? Que si el ácido tiene el prefijo per, ¿sí? Acá mantiene el prefijo per en el nombre de la sal, ¿sí? Y la finalización o el sufijo, acá en este caso era ico, y se convierte en ato, como bien se menciona acá arriba, ¿sí? Por el otro lado, el nombre del hidróxido, de zinc en este caso, mantiene el nombre de zinc para la sal. ¿Sí? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense entonces que acá nosotros estamos indicando hacia adelante, ¿sí? Es decir, del ácido avanzamos, entre comillas, hacia la obtención de la sal. Pero si yo tuviese el nombre de la sal, yo bien podría ir para atrás y saber de qué ácido proviene, ¿cierto? Sí. Mismo con el hidróxido. Si yo el hidróxido sé que es de zinc, perdón, si la sal yo sé que es perclorato de zinc, yo puedo saber de qué hidróxido proviene.
esta parte de la sal, esta parte del nombre de la sal, me está dando la información de qué hidróxido proviene. ¿Sí? Otro ejemplo es el ácido sulfuroso más el hidróxido plumboso, ¿sí? Que forman el sulfito plumboso más agua, ¿sí? En este caso tenemos la terminación oso en el ácido sulfuroso, ¿sí? Que se convierte a sulfito. Fíjense que el azufre mantiene la raíz, pero cambia el final, pasa de oso a hito, ¿sí? Y en el caso del hidróxido mantiene el nombre. En este caso, hidróxido plumboso se convierte a la sal, sulfito plumboso. Tengan en cuenta nada más que el azufre no es sulfurito, es sulfito. Es un elemento que cambia un poquito en el ácido y la sal. Bien. Buena acotación. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, profe. Bien, vamos a hacer algunas actividades entonces. Tengan a mano ahí, vamos a tomarnos unos minutos para ir haciendo estos ejercicios. En los que están con la compu a mano, pueden descargar en el aula virtual. Hay una carpeta que tiene un par de tutoriales en PDF, por ahí para que pueden servir para guiarse. ¿Cómo es el nombre de la carpeta? Si no me equivoco, dice tutoriales de formación de compuestos. Si no me equivoco, está en el primer apartado del aula. ¿Pueden pasar por WhatsApp? Bueno, ahí les paso. Bien, Gracias, entonces, profe. bien, en este caso, para cada uno de estos ejercicios, nos pide por un lado indicar si se trata de una hidrosal o de una oxosal. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a indicar si es una oxosal o si es una hidrosal? El nombre, Sí, pero como ¿qué en ato particular? sería de una oxosal y uro como teluluro sería de una hidrosal, ¿puede ser? Sí, muy bien. Fíjense que si nosotros vamos para atrás, en este caso, estas eran las oxosales, ¿cierto? Las oxosales tenían la terminación ito y ato, ¿sí? Entonces yo puedo identificar si es una oxosal o una... Si tiene la finalización ito o ato, yo sé que va a ser una... ¿Qué? Oxosal. Oxosal, correcto. Y si nos vamos más atrás a las hidrosales, ¿cómo terminaban los nombres de las hidrosales? Con la finalización... En uro. Uro, correcto, muy bien. Entonces lo que dijo la compañera es correcto. Entonces, de acá, ¿cuáles van a ser hidrosales y cuáles van a ser oxosales? La D es La B y la C, hidrosal. La D y la A, oxosal. La D y la A, oxosal. Y la B y la C, hidrosal. ¿en qué termina la raíz del no metal? En la B y la C. Uro. Entonces la que terminan en uro van a ser una Hidrosal. hidrosal. En el caso de la A termina en ato. Ato era una oxosal. Y la terminación ito ¿también oxosal o no? Sí, también oxosal, correcto. Bien. Y con esta información que me da a mí el nombre, ¿sí? Perbromato ferroso. Yo ya sé que es una oxosal.
¿yo puedo saber de qué hidróxido y de qué ácido proviene? Ácido perbrómico Sí, sí se puede. y hidróxido ferroso. Bien, ¿se animan a formular el ácido perbrómico y el hidróxido ferroso y hacer la reacción de formación de la sal? Y así para cada uno de los ejercicios. O sea, formar empezar a formar como desde un oxoácido o de un hidrácido, ¿así, no? ¿Sí? Como acá, mira, como acá. Así te tiene que quedar. Bueno. Así, bueno, así, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de oxoácido en este caso. ¿Sí? Así o así. Esta es la empresa, ¿viste? Así. Esto es lo que te estamos pidiendo. La ecuación de formación. ¿Sí? Bueno, pongo acá de vuelta. Entonces, planteen la ecuación de formación de cada una de estas 4 sales. En el caso por ahí de los... perdón. Sí, decílo. No, que en el caso por ahí de los oxoácidos y los hidróxidos, si van a partir de la formación del óxido básico y del anhídrido, eso se hace siempre en cálculos auxiliares, ¿sí? Entonces formamos en cálculos auxiliares el óxido y el anhídrido, le agregamos agua para formar el oxoácido o el hidróxido, y eso estaría en cálculos auxiliares, ¿sí? O también pueden formar de manera directa el oxoácido y el hidróxido. Bien, ¿todos tienen en claro qué es lo que tienen que hacer? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. yo agradecería si pueden hacer una por lo menos y explicar, así sabría cómo realizar las otras, porque el concepto ya lo tengo, pero me mareo un poco con el tema de realizar todo esto. Bueno, vamos a hacer el primero entonces, ¿sí? Tenemos perbromato ferroso, ¿sí? ¿Qué me dice esta información? Por un lado, ¿es una oxosal o es una hidrosal? Por el Oxosal. nombre, una oxosal. Entonces, ¿proviene de qué tipo de ácido? ¿Un oxoácido o un hidrácido? Ácido, un oxoácido. Oxoácido, correcto. Entonces, nosotros sabemos que el perbromato ferroso es una oxosal que proviene de un oxoácido más un hidróxido, ¿sí? Si nosotros vamos para atrás en la presentación, vamos a ver que la primer parte del nombre de el que contiene el ácido, ¿sí? Y la segunda parte proviene del hidróxido, ¿cierto? Y esta segunda parte que proviene del hidróxido no cambiaba su nombre. O sea, si yo tengo una sal que es perbromato ferroso, ¿proviene de qué hidróxido? Del hidróxido ferroso. Del hidróxido ferroso, correcto. ¿Sí? Y el perbromato, ¿de qué ácido va a provenir si yo me voy un poquito para atrás? Acá. Ácido bromoso. Mira, fíjate, el perbromato, mira acá, el perbromato. Sí. ¿De qué ácido va a provenir? Ácido brómico. Y no te olvides el per. Fíjate que acá Claro. mantiene. Ácido, porque ahí está trabajando con la mayor valencia, ¿no? Correcto. El ácido, el perbromato, proviene del ácido perbrómico. Correcto. El ato está junto con el ico. ¿Sí? ¿Sí o no?
Profe, yo puse en el chat como yo armé la sal. Ahora miramos, ¿sí? Ahora miramos. Yo no puedo ver el chat cuando estoy presentando. Ahora miramos. Estamos entonces, ya sabemos, estamos convencidos, entendimos todos de qué ácido y de qué hidróxido proviene, ¿cierto? Ahora nos falta volcar eso a una fórmula, ¿sí? En este caso, si yo tengo hidróxido ferroso, ¿con qué estado de oxidación va a estar trabajando el hierro? Menor. La menor valencia. Entonces me voy a la tabla periódica y miro qué valencia. ¿Con qué valencia? La menor. ¿Qué La número? 2. La 2, Dos. correcto. ¿Sí? Y el perbromato, fíjense, el perbromato proviene del ácido que termina en ico. ¿Esa qué valencia sería? 7. 7 porque es per, ¿sí? Correcto, es perbrómico, ¿sí? Entonces el bromo va a estar actuando con valencia 7. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Saben cómo formar el ácido perbrómico? ¿O quieren que lo hagamos? Podríamos hacer un ejemplo bien completo, entonces así después uno tiene Podría de ser, guía. profe. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer. ¿Querías hacerlo vos, Javi, o lo hago yo? ¿Vos tenés la tablet ahí? Chicos, yo me ¿Estás con la tablet? Hola. Sí, estoy conectado. Yo estoy acá, estoy al pie del cañón, pero si quieren me sumo y colaboro con esta parte. Bueno, Johnny, si vos tenés la tablet, preferiría que vos hagas en la tablet que queda más prolijo. Dale, hacemos el perbromato, perdón, ferroso. Sí, dale. Ahí dejo de compartir para que compartas vos. ¿Se está viendo? No todavía. No. Pará un poquito, aguanta un segundo. Ahora probá de vuelta. Ahí está. Ahora sí se ve. Dale. Entonces teníamos el Perbromato ferroso. Sí, acá voy a checar un poco. Perbromato ferroso. Como decía Javi, teníamos que formar primero el ácido necesario que viene del primer nombre y el hidróxido también necesario que va a venir del segundo nombre. Bien, ¿cómo se llamaba el hidróxido entonces que necesitamos? Hidróxido también ferroso, ¿no? Ferroso. Porque según las reglas que vimos, se mantenía el nombre del hidróxido en la sal, ¿sí? ¿Y el ácido cómo se llamaría? Ácido perbrómico. Eso. Ácido, porque todos los ácidos se llamaban ácido, ¿no? Pero la diferencia estaba en el segundo nombre, ¿sí? Que podía terminar en oso o en ico si era un oxoácido, o en hídrico si era un hidrácido. Como acá termina en ato, hoy decíamos que, según las reglas, de oso se pasaba a ito, y que de ico se pasaba a ato, ¿sí? Como acá termina en ato, por eso sabemos que es un oxoácido, el que necesitamos, ¿sí? O sea que esta es una oxosal. Si terminaba en uro, quiere decir que viene de hídrico. Y ahí sería un hidrácido. El que necesitamos, o sea que la sal sería una hidrosal. Bien, entonces ácido voy a borrar, perbrómico.
Bien, entonces tendríamos que formar estos dos compuestos. ¿Por qué? Porque van a ser los reactivos que necesitamos. Acuérdense que para formar una oxosal, ¿qué necesitamos? Un oxoácido más un hidróxido. Y ahí se formaba la oxosal más agua. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer es, en cálculos auxiliares, formar el ácido perbrómico y formar el hidróxido ferroso, ¿sí? Esto lo podemos hacer a partir del óxido, y luego formamos el hidróxido, o a partir del anhídrido, y luego formamos el ácido, o también podemos plantearlos directamente. Eso ya va a depender del manejo que ustedes tengan de cada compuesto, ¿sí? Bien, ¿ustedes quieren que formemos el ácido y que formemos el hidróxido? ¿O me quieren decir ustedes directamente la fórmula y pasamos a la formación de la sal? Díganme. Profe, forme el ácido. Bueno, acá vamos a entonces formar en cálculos auxiliares el ácido perbrómico, ¿sí? ¿Qué tipo de ácido era entonces? Era un oxoácido. ¿Por qué? Porque termina en ico, ¿sí? Para formar un oxoácido, ¿qué necesitamos combinar? ¿Se acuerdan? Un anhídrido más agua. Exactamente, necesitamos un anhídrido más agua. O sea que para formar el ácido perbrómico voy a necesitar el anhídrido perbrómico. ¿Sí? Vean que cuando nosotros comenzamos con sales, medio que tenemos que repasar todo lo anterior. O sea que para formar una oxosal, primero tengo que saber formar un oxoácido, y para poder formar ese oxoácido, primero tengo que formar un anhídrido, ¿no? O sea que tenemos que repasar todo. Bien, entonces primero deberíamos formar el anhídrido perbrómico. Entonces, para formar ese anhídrido, vamos a hacerlo de manera directa, ¿sí? Vamos a poner primero el símbolo del no metal, que sería bromo, y el símbolo del oxígeno, ¿sí? En este caso no voy a hacer la ecuación de formación del óxido, porque es un compuesto, digamos, un poco más sencillo y podemos hacerlo directamente, ¿sí? ¿Con qué valencia va a trabajar el oxígeno? ¿O con qué número de oxidación trabaja el oxígeno? Con 3. ¿El oxígeno, seguro? Menos No, 2. con dos. El oxígeno va a trabajar con -2 si tomamos el número de oxidación, o con 2 si trabajamos con la valencia, ¿sí? O sea que el oxígeno acá trabajaría con 2. ¿Y el bromo cuántas valencias tiene? 4. Tiene 4 en total, que son 1, 3, 5 y 7. En este caso, ¿cuál de las 4 utilizaría? El 7. ¿Por qué el 7? Porque cuando vemos el nombre nos indica con PER, digamos, nos está indicando que es la mayor valencia. Exactamente, tenemos PER y tenemos ICO. Entonces va a usar la mayor de las 4, ¿sí? Se va a usar 7. Pero en mi tabla periódica me salta 5 valencias, por favor. Son 5 estados, seguramente serían 5 números de oxidación o estados de oxidación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en una de las clases mencionábamos que algunos elementos no utilizan todos sus números de oxidación para formar los compuestos que nosotros estamos viendo ahora, ¿sí? Por ahí algunas valencias se utilizan para formar otro tipo de compuestos, ¿sí? O en la naturaleza, digamos, no se forman, ¿sí? De manera natural, valga la redundancia. Pero las que va a utilizar son 1, 3, 5 y 7, si son valencias, o +1, +3, +5 y +7, si es que estamos hablando de número de oxidación, ¿sí? Acuérdense que los valores son iguales, pero por ahí el significado cambia un poco cuando consideramos la valencia o el número de oxidación. Bueno, entonces para formar el anhídrido, ¿qué teníamos que hacer? Hacer un intercambio de las valencias o número de oxidación. O sea que el 7 del bromo pasa como subíndice del oxígeno, ¿sí? Voy un poco rápido porque esto ya lo vimos, pero si no están entendiendo algo, avísenme, ¿sí? Bueno, y el 2 pasa como subíndice del bromo. Una vez que hicimos el intercambio, ya puedo borrar esto que está acá, porque era solamente una guía.
Bien. Para formar entonces, ya tengo el anhidrio perbrómico. Para formar el ácido perbrómico, ¿qué debería agregarle a este anhidrio? Agua. Tengo que agregarle el agua, exactamente. Una vez que agrego agua al anhidrio, esto acá voy a borrar porque me va a molestar. Tengo que agregarle el agua para formar el ácido, ¿sí? Bien, entonces le agrego el agua, pongo la flecha de reacción, y ¿se acuerdan que para formar los oxoácidos no seguíamos la misma metodología que para óxidos o para anhidrios, ¿sí? No hacíamos un intercambio de valencia. ¿Qué se hacía para formar los oxoácidos? Vamos a armar como el esqueleto de nuestra fórmula, ¿sí? En este esqueleto vamos a escribir primero el símbolo del hidrógeno, luego el símbolo del no metal, que en este caso es bromo, y luego el del oxígeno, ¿sí? Esta todavía no va a ser nuestra fórmula final. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a esa fórmula final? Vamos a ir a los reactivos, volvemos de este lado, y vamos a contar cuántas veces aparece cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno aparece en reactivos 2 veces. ¿Dónde? En el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa cantidad de veces que aparece la voy a poner como subíndice en el producto, ¿sí? Como en reactivos tengo 2 hidrógenos en el agua, en mi ácido voy a poner un subíndice 2. Hago lo mismo para el bromo, voy a reactivos y veo que hay 2 bromos. Entonces, ese 2 va a ir como subíndice del bromo, ¿sí? Les repito, si voy muy rápido o si no entienden, me paran, ¿sí? Bien, y por último, hacemos lo mismo para el oxígeno. De oxígeno en total tengo 8. ¿Por qué? Porque hay 7 que están en el anhidrio y hay 1 que está en el agua. Entonces tendría esta fórmula. Bien, les pregunto, ¿esa fórmula tal como está, ya sería la fórmula final o hay que corregir algo? Hay que simplificar. Hay que simplificar, ¿no? Exactamente. ¿Por qué hay que simplificar? Porque los 3 valores son múltiplos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo esta fórmula? En ese caso, ¿podría simplificar? No. No, porque el bromo tiene uno solo. Exactamente, porque solamente 2 son múltiplos y hay uno que no. Sí, acuérdense que todos los subíndices deben ser múltiplos. Bueno, entonces simplificamos. Claro. Acá este se va, me queda 1, como es 1 no lo escribo, el bromo también se va. Y acá el oxígeno me quedaría en ¿cuánto? 4. En 4. ¿Sí? Esta sería la fórmula final del ácido perbrómico, ¿sí? Este sería mi primer reactivo. En este caso, no hace falta balancear esta ecuación, ¿por qué? Porque es un cálculo auxiliar y a mí lo único que me interesa es la fórmula. De todas formas, si ustedes quieren, pueden balancearla porque también les sirve para practicar. Bien. Ya que estamos, díganme cómo haríamos para balancear esta fórmula. Iría un Esta 2 del delante ácido. del producto. Exactamente, un 2. Un 2 delante del Producto. producto. Fíjense que justamente cuando simplificamos, ¿por qué número dividimos todos los subíndices? ¿Por 2? Por 2. Entonces el coeficiente que agregamos para balancear va a coincidir con el valor por el que simplificamos todos los subíndices. O sea que si dividimos todo por 2, vamos a tener un coeficiente 2. Si dividimos todo por 3, bueno, tendríamos un coeficiente 3. Y así sucesivamente. Bien, entonces ya tengo la primer fórmula, o el primero de mis reactivos. Voy a ir, ahora sí, esta sería la ecuación de mi consigna, y voy a poner solo la fórmula, o sea, iría hidrógeno 1, bromo 1, oxígeno 4. No voy a agregar este coeficiente 2, o sea, este 2 no iría acá. ¿Por qué? Porque este 2 es el coeficiente que tendría mi ácido en esta ecuación en particular. ¿Sí? En otra ecuación puede tener coeficiente 1, puede ser que sea 2, puede ser que sea 3 o 4, ¿sí? Eso puede ir variando según la ecuación. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda que tengan, que quieran preguntar? Profe, le Una consulto. Sí. Ejemplo, ahí estaba explicando que el 1 no va delante Sí. del producto, ¿no? Y en el cuestionario a mí me habían recalcado por el tema que faltaba la numeración 1, o sea, que había que ponerlo entre paréntesis. Claro. Les comento por qué pasaba eso, ¿sí? Uno, cuando lo escribe, digamos, en papel o en el examen, no agrega ese coeficiente 1 porque se entiende que ese 1 está representado por el símbolo, ¿sí?
En el cuestionario nosotros agregamos esa opción, ¿por qué? Porque queríamos estar seguros de que realmente entendían el concepto y no que se olvidaron de poner el subíndice directamente, ¿sí? Eso también tiene que ver por ahí con la configuración del aula virtual. No sé, Javi, si querés mencionarles algo sobre ese tema. Sí, es que el aula virtual, a ver, conceptualmente hablando está bien que no se coloque el 1, pero el aula virtual o sea, se programa el examen ahí, si uno no coloca nada, el aula virtual te toma como incompleto porque no se completó ningún valor. Por eso ya se aclaró en el grupo de WhatsApp, que en este caso se va a considerar, se les va a tomar en cuenta como que estuviese correcto, porque también nosotros no aclaramos que completen en el caso del 1, ¿sí? Pero a partir de los próximos formularios vamos a incorporar en la consigna un ítem que diga, si tenemos un mol, incorporen, pongan el número 1. Porque si no el aula virtual toma como que no completaron, como que no Claro. pusieron ningún valor ahí. A mí me había pasado eso, sí. Sí, pero quédense tranquilos que no hay problema con eso. O sea, lo importante es que conceptualmente lo tenés en claro, de que ese 1 no va, solamente, bueno, hubo un pequeño error por ahí de comunicación nuestra, de aclararles eso, pero lo importante es que sabés, digamos, y entendés el concepto. Una pregunta. Sí. Eso es lo que usted, lo que picaste vos, Ronnie. Sí. ¿Eso te atelió eso? ¿Cómo? Perdón, disculpa, no entendí la última parte. Si eso se... ¿Te atelió esa formulación, ecuaciones, todo eso te atelió? Si eso se explicó anteriormente. Bueno, voy a ver nomás video. O sea, ¿me preguntás eso? Esto que estamos viendo ahora, nosotros no, ¿se acuerdan que no llegamos a ver en la clase? ¿Sí? Nosotros les habíamos pedido que por ahí usen los tutoriales para poder guiarse, ¿sí? Por eso, por ahí yo ahora estoy volviendo a explicar, también por si ustedes tienen alguna duda, se puede consultar ahora, así ya por ahí se cierra un poquito más con lo que sería ácidos e hidróxidos. O sea, si vos tenés alguna duda ahora, puedes aprovechar y preguntar. Son ecuaciones de fórmula. Estas serían las ecuaciones de formación. Acá tenemos la del ácido bromhídrico, ¿sí? Acordate que las fórmulas me indican cómo está formado un compuesto, ¿sí? O un elemento. Por ejemplo, acá te indico, esta sería la fórmula del anhídrido, ¿sí? Esta sería la fórmula del agua, y esta sería la fórmula del ácido, ¿sí? Cuando nosotros combinamos varios compuestos, lo que se hace es representar con una ecuación química, ¿sí? La ecuación química sería todo esto que tenemos acá. O sea que esto sería fórmula, acá le voy a poner una F, fórmula, y todo esto sería la ecuación que le voy a poner acá una E, ¿sí? Ecuación. ¿Sí? Cada compuesto... Sí, decime. ¿Cómo lo busco por internet para estudiar esta parte? Fórmula química. Claro, puedes buscar, por ejemplo, primero te recomendaría que por ahí hagas una lectura con respecto a la teoría de formulación, ¿sí? Porque es importante, como creo que Javi lo mencionó en la clase, una de las primeras clases, entender bien qué es una ecuación y qué es una fórmula química, ¿sí? Porque cada uno representa una cosa distinta. Entonces, primero te recomendaría que repases eso para entender bien qué es cada cosa, y ahí puedes buscar como, por ejemplo, ecuación de formación, por ejemplo, de óxidos, formación de ácidos, formación de sales, lo vas a encontrar en internet de esa manera, ¿sí? Igual creo que el material que nosotros les pasamos está bastante completo, digamos, tienen varias opciones, tienen por ahí por escrito, en PDF, si es que no tienen, por ejemplo, muchos datos para ver los videos, y también están los videos, hay un video para cada tipo de compuesto. Sí, pero sería mi recomendación, digamos. PDF. Sí, esos, por ejemplo, les mandé hace un rato al grupo. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? Bueno. ¿O alguien tiene otra duda? Seguimos, profe. Seguimos, perfecto. Bueno, ya tenemos el primer reactivo. Ahora tenemos que conseguir formar el segundo reactivo, que dijimos que era el
hidróxido ferroso. De nuevo, vamos a cálculos auxiliares y vamos a formar el hidróxido. ¿Qué necesito combinar? Como reactivo para formar un hidróxido? ¿Cuáles son los reactivos que necesito combinar? Óxido básico más agua. Exacto, necesito combinar un óxido básico más agua. O sea, lo primero que voy a hacer es formar el óxido básico. De nuevo, vamos a seguir la misma metodología que en el caso anterior. El óxido lo vamos a formar de manera directa, ¿sí? Entonces, para poder formarlo de manera directa tenemos que acordarnos de la fórmula general, ¿sí? Por ese motivo nosotros siempre le explicamos cuál es la fórmula general, la ecuación de formación y la nomenclatura, ¿sí? Según la fórmula general, un óxido básico va a tener siempre un metal primero y después el oxígeno. El metal en este caso sería el hierro. ¿Sí? Y bueno, y después el oxígeno. Justamente nos basamos en la fórmula general. Ahora deberíamos saber qué valencia usa cada elemento. Lo voy a escribir acá. El oxígeno hoy ya mencionábamos que era o valencia 2 o número de oxidación menos 2. ¿Ambos usan 2? ¿Puede ser? Claro, Ferroso. a los dos elementos. Perfecto, sí. ¿Cuáles eran los números de oxidación? Eran más 2 y más 3, ¿sí? O las valencias 2 y 3, sí están trabajando con valencias. Bien, acá las compañeras lo que dicen es que trabaja con 2, ¿por qué? Porque termina en oso. ¿Sí? Oso era... Perdón la interrupción. ¿Cómo? Perdón la interrupción. Los signos no influyen en la formulación, ¿no? En la formulación no, porque, por ejemplo, si nosotros acá ponemos los números de oxidación, cuando hacemos el intercambio de valencias, lo que tomamos es el valor absoluto, ¿sí? ¿Qué quiere decir valor absoluto? Que tomamos únicamente el valor numérico sin tener en cuenta el signo. O sea que acá, por ejemplo, no iría menos 2. No, lo que iría acá es solamente un 2, ¿sí? No se considera el signo, digamos, para hacer el intercambio de valencia. O sea que por el momento... Sí, perdón. Tengan en cuenta que el subíndice, en una fórmula, me indica la atomicidad que hay en esa molécula, es decir, cuántos átomos de cada elemento intervienen. No tendría significado físico que yo tenga menos 2 átomos de hierro formando el óxido ferroso. ¿Sí? O sea, no tiene significado físico. Claro. Por eso siempre los subíndices son números enteros positivos. Perfecto, Ahora, muchas gracias. cuando formamos el óxido vamos a usar la técnica de los bracitos que usaste la vez pasada, Javi. Bien, entonces tenemos el número de oxidación 2 para el hierro, o más 2 mejor dicho, y el menos 2 para el oxígeno, o la valencia 2 para el hierro y la valencia 2 para el oxígeno. ¿Qué hacíamos? Intercambiábamos el 2 del hierro pasaba al oxígeno, el 2 del oxígeno pasaba al hierro. Una vez que hice el intercambio ya puedo borrar esto, era solamente una guía. Bien, ¿y qué tendría que hacer en este caso? Simplificar. Simplificar, sí. ¿Por qué simplificábamos? Porque el hierro podía formar 2 enlaces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene valencia 2. Y el oxígeno también puede formar 2 enlaces. ¿Por qué? Porque también tiene valencia 2. ¿Sí? Entonces, con un hierro y con un oxígeno ya se compensan los enlaces que necesita formar cada uno. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, como decía Javi, tendríamos que simplificar. Porque los subíndices me indican la cantidad de átomos que hay de un elemento en una fórmula. O sea que con un hierro y un oxígeno ya tendría el óxido ferroso. Bien, voy a borrar esto de acá. Bueno, y a esto que debía agregarle agua, decíamos hoy, ¿no? Bien, de nuevo, los hidróxidos tienen una metodología particular, ¿sí? Otra vez no hacemos un intercambio de valencias como hacíamos con óxidos o hidruros. Bien, ¿qué particularidad tenían los hidróxidos? ¿Se acuerdan? ¿El grupo oxidrilo? Tenían un grupo oxidrilo, ¿sí? Si nosotros vamos a la fórmula general de los hidróxidos, vamos a recordar que teníamos un metal y el grupo oxidrilo, ¿sí? Y
que como subíndice del grupo oxidrilo estaba la valencia o el estado de oxidación del metal. O sea que nosotros tendríamos que plantear esto. O sea, el metal, que sería el hierro, y tendríamos el grupo oxidrilo. Y como subíndice del grupo oxidrilo deberíamos tener en cuenta la valencia o número de oxidación que usó el hierro, que en este caso fue el 2. O sea que tendremos que poner un 2 acá como subíndice del hidróxido. ¿Se entendió esta parte o hace falta que aclare más? Se entendió. Se entendió, entendió? profe. Se entendió. Buenísimo. Entonces, ahora ya tengo los dos reactivos que necesito, ¿sí? Sé que está siendo un poquito largo, pero por ahí quiero ser detallista porque es un ejemplo que a ustedes después les va a servir para seguir trabajando. Bien, entonces tenemos los dos reactivos. Ahora debería formar el producto, ¿sí? Que va a ser una sal, que sería la oxosal, y agua. Bien, entonces, ¿cómo se forman las sales? Para poder formarse una sal, lo que va a pasar es que estos dos compuestos se van a ionizar. ¿Se acuerdan qué significaba ionizar? ¿Qué era la ionización? Creo que lo mencionamos en la clase pasada y en una anterior. La verdad que no me acuerdo. Bueno, ¿Qué la eran los ionización es un iones? proceso. ¿Qué eran los iones? esto. Recién hablamos. ¿Qué eran los iones? ¿No es cuando pierde o gana Cation, un unión. electrón? Vamos de vuelta porque de a uno, por favor. Que digo que si no es cuando pierde o gana electrones. Más o Cuando menos. gana electrones. Ese es un ejemplo. Los iones, digamos, a ver, las moléculas se pueden convertir en iones si ganan electrones, o los átomos, digamos, ¿sí? Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad, o sea, en realidad los iones en general son elementos o moléculas o fragmentos de moléculas que tienen carga. El hecho de que tengan carga es lo que determina que sean un ion o no. Si tienen carga, es un ion. Si no tienen carga, es una molécula neutra. Bien. Muy importante esa aclaración. Bueno, entonces, digamos que la ionización es un proceso por el cual una molécula que es neutra se va a convertir en dos iones diferentes, ¿sí? Vamos a tener un catión y vamos a tener un anión. Bien, los cationes eran los que tenían carga Positiva. positiva y los aniones los que tenían carga negativa, ¿sí? Entonces, nosotros decimos esto vulgarmente, no es la palabra que se use en realidad, pero digamos que por ahí ayuda a entender. Vamos a decir que la molécula se va a romper o que se va a dividir, ¿sí? Y va a formar dos iones. Vamos a ver primero el caso del ácido prebrómico, perdón. Y esto está relacionado un poco con el concepto de ácido. ¿Se acuerdan cómo se definía un ácido? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Digamos, ¿qué era un ácido? Una sustancia que en medio acuoso, ¿qué pasaba? ¿Qué liberaba? Hidrógeno. Hidrógeno, ¿sí? Iones hidrógenos o protones, ¿sí? Entonces, un ácido es una sustancia que en medio acuoso libera iones de hidrógeno o protones. O sea, lo que va a pasar en el ácido es que esta molécula se va a romper de esta manera. Por un lado, se va el hidrógeno, y por el otro lado se va todo esto que me quedó acá, lo voy a poner entre paréntesis, para saber que está todo junto, que es bromo, oxígeno 4. ¿Sí? Digamos, vamos a decir que la molécula se rompe, ¿sí? Y va a dar dos iones distintos. Les pregunto, ¿esta molécula así como estaba era neutra? Cuando divido estos componentes, ¿van a seguir siendo neutros o van a tener carga? Va a tener carga. Tienen que tener carga, sí. Exactamente, justamente era un proceso de ionización, o sea que voy a obtener iones y los iones tienen carga. Bien, nosotros podemos saber la carga que va a tener cada uno, ¿sí? De una manera bastante simple. ¿Con qué número de oxidación estaba trabajando el hidrógeno?
¿O trabaja en general el hidrógeno? Más 1. Menos 2. Más 1. El hidrógeno, no el oxígeno. Pueden El fijarse en uno. la tabla. Sí, el Más número de uno. oxidación más 1. ¿Cómo? ¿Menos o más? Más, menos, dice acá. Más, menos 1. Claro. Sí, Está bueno, oxidado. dentro de las reglas que se acuerdan que vimos, creo que la clase pasada o la anterior, no recuerdo, que habían unas reglas de número de oxidación. ¿Sí? De asignación de número de oxidación. Una de esas reglas, que es muy importante, decía que el hidrógeno en general va a trabajar con número de oxidación más 1. ¿Sí? El único caso en el cual, bueno, uno de los pocos casos donde trabaja con menos 1, es en los hidruros metálicos, que es un tipo de compuesto que nosotros no vimos ahora porque digamos que no es tan común, no lo usamos tan frecuentemente. Digamos que es el único caso donde trabajaría con menos 1. En todo el resto va a trabajar con más 1. O sea que, por ejemplo, acá en este ácido va a trabajar con más 1. En el hidróxido va a trabajar también con más 1. Y así sucesivamente. Bien. Otra de las reglas que teníamos en ese cuadrito es que cuando un ion está formado por un solo elemento, la carga de ese ion va a coincidir con su número de oxidación. ¿Sí? O sea que si el número de oxidación del hidrógeno es más 1, la carga que va a tener el ion de hidrógeno va a ser más 1. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Que los hidrógenos en los ácidos siempre van a tener carga más 1. Bien. Ahora les pregunto, todo este ion que tengo acá, ¿qué carga debería tener? Por una cuestión de lógica, ¿cuál sería la carga que deberían tener? Después la vamos a comprobar igual. Tengan en cuenta que la molécula era neutra. Exactamente, perdón, me olvidé de aclarar Ahí esa está, parte. La esa es la molécula era neutra, o sea, información. su carga era 0. O sea, yo ni hice por lógica. Perdón, ahí hablaron, no O sea escuché que qué dijeron. esto sería... Uno debería ser. Esto sería igual a 0. 1 más 1. ¿Más 1? ¿Sí? Más 1. 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. 2. ¿Y cuánto tendría que ser la carga? 0. O sea que más 1 no podría ser. Menos 1 entonces. Exacto, tiene que ser menos 1, porque si sumo estas cargas, me tiene que dar 0. Nosotros podemos verificar si esto es correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordando los números de oxidación que usaba cada elemento, ¿sí? El bromo, bueno, lo borré acá, me olvidé dejarlo, pero ¿con qué número de oxidación estaba trabajando hoy el bromo? 7. 7. Con 7. O sea, sería más 7. Yo lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? En general lo escribimos arriba, pero lo voy a escribir abajo, porque tengo más espacio. ¿Y el oxígeno con cuánto trabaja en general? Menos 2. Menos 2. Menos 2, ¿sí? Bien. Cada oxígeno tiene número de oxidación menos 2, y cada bromo tiene número de oxidación más 7. Acá en este ion tengo solamente un bromo, ¿no? Entonces 1 por 7 me da más 7. Pero ¿cuántos oxígenos tengo? 4. O sea que 4 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 8. Menos 8. Si sumo esto, ¿cuánto tengo? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? O sea que nosotros comprobamos que está bien esta carga, es menos 1. Bien, para evitar todo este proceso engorroso, lo que podemos hacer es lo siguiente. El hidrógeno siempre va a trabajar con más 1, ¿sí? Pero para saber la carga del resto de la molécula, lo que vamos a hacer es ver el subíndice que tiene el hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, si el hidrógeno, acá voy a poner un ejemplo que es del ácido sulfúrico. Y acá voy a poner otro que es el ácido, el ortofosfórico. Bien, por ejemplo, si el ácido tiene un solo hidrógeno, todo este ion va a tener una carga negativa nada más, que es el ejemplo que vimos recién. Si el ácido tiene 2 hidrógenos, cuando esto se ionice, esta molécula que me quede va a tener, ¿cuántas cargas?
2 negativas. Y si el ácido tiene 3 hidrógenos, cuando el ácido se ionice, todo este ion me va a quedar con menos 3 cargas, ¿sí? O sea que para saber las cargas que va a tener el anión, voy a contar los hidrógenos que hay en el ácido. ¿Se entendió esto? ¿Puede explicar otra vez, profe, por favor? Hago una acotación cortita, Johnny, hago una acotación cortita. Dale. Justamente, como la molécula es neutra, tanto, ¿ustedes ven mi puntero ahí o no? No. Bueno, por ahora no. El ácido bromídrico tiene un solo protón, un solo hidrógeno. ¿Por qué? Porque todo lo demás tiene una sola carga, ¿sí? El ácido sulfúrico tiene 2 protones porque todo lo demás tiene 2 cargas negativas. Y las 2 cargas positivas del protón que ven acá, que escribió Johnny debajo del ácido bromídrico, ¿sí? Eso, ahí está. Los 2 protones tienen 2 cargas positivas que se anulan con las 2 cargas negativas del sulfato, perdón. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un anión, ¿sí? Como es acá ay, necesito el puntero. Decime cuál y te voy marcando. El sulfato, por ejemplo. El sulfato tiene 2 cargas y por eso tiene 2 ácidos, 2 protones. ¿Por qué? Porque cada protón tiene una carga positiva que anula a una carga negativa. ¿Sí? Entonces ahí se anulan esas cargas. Y se anulan ¿por qué? Porque los ácidos son moléculas neutras, ¿sí? La suma de todas las cargas tiene que dar igual a 0, que es lo que estaba explicando Johnny recién, ahí con el ácido bromídrico y con los números de estado de oxidación. Bien. Entonces, eso que mencionábamos era básicamente para hacerlo de manera más rápida, ¿sí? Por ahí lo más adecuado sería esto que hicimos con el perbromato, ¿sí? Ir viendo qué número de oxidación usaba cada elemento, multiplicar por el subíndice y sumar. Pero, por ejemplo, si estamos medio apurados y no tenemos mucho tiempo, lo que podemos hacer es directamente ver cuántos hidrógenos hay y bueno, ponemos ese número con el signo negativo. Como en este ácido tengo 2 hidrógenos, bueno, todo este ion va a tener menos 2 cargas. Como este ácido tiene 3 hidrógenos, bueno, todo este ion va a tener menos 3 cargas, ¿sí? Es simplemente para acelerar un poco el proceso. Bueno, borro esto de acá, porque si no, ¿Cómo usted dijo de multiplicar por el subíndice? ¿Cómo usted dijo que era para multiplicar del subíndice y sumar? Esa parte no entendí. ¿Qué te dijo? Claro, acá volvemos a este ejemplo, ¿sí? Sabíamos que el bromo trabajaba con número de oxidación más 7, ¿sí? Eso por el nombre. Y sabíamos que el oxígeno trabajaba con menos 2, porque en general trabaja con menos 2. Lo que hacíamos era multiplicar ese número de oxidación por el subíndice que tiene el elemento. Por ejemplo, de bromo acá tengo solo 1. Entonces hacíamos 7 por 1 y me daba 7. Y de oxígenos tengo 4 en total. Entonces hacíamos menos 2 por 4 y me da menos 8. ¿Sí? Sumo estos valores y ahí tengo la carga del ion. El mismo proceso, si ustedes quieren, después lo pueden probar y lo pueden hacer con estos casos. Si quieren, anótenlos y prueben ustedes y les tiene que dar este mismo resultado. Bien, voy a avanzar un poquito porque si no nos vamos a atrasar muchísimo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a borrar esto, pero simplemente porque no tengo mucho espacio y así continuamos. No sé si Javi o René quieren hacer alguna acotación. Va re bien, Johnny. Bueno, cualquier cosa avísenme porque por ahí a veces se me pasan las cosas. Bueno, así como decíamos que los ácidos eran sustancias que se ionizaban y liberaban hidrógenos, ¿qué pasaba con los hidróxidos o las bases? ¿Cómo se definían? Eran sustancias que en medio acuoso liberaban ¿qué cosa?
Hidrógeno. No, porque eran los ácidos. Los ácidos liberan hidrógenos. Las bases o oxidrilos que liberarían. Oxígeno. No. Protones. No. Bueno, les voy a dar la respuesta nomás. Lo que liberan son oxidrilos, ¿sí? Justamente los hidróxidos se caracterizaban por ser un tipo de compuesto que tiene grupos oxidrilos. No hay otros compuestos que tengan este grupo, ¿sí? Entonces, cuando se ionizan, las moléculas se van a romper de esta manera. Por un lado va a ir el metal, y por el otro lado van a ir los grupos oxidrilos, ¿sí? Entonces, por definición, si ustedes buscan cualquier definición de Wikipedia inclusive, van a ver que las sustancias básicas, alcalinas o los hidróxidos son sustancias que en medio acuoso liberan iones oxidrilos, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros le decimos grupos oxidrilos porque están formando el compuesto. Pero si están libres serían iones oxidrilos. Bien, acá de nuevo, ¿estos iones, así como están, ya estarían bien o les falta algo? Para ser iones, ¿qué necesitan tener sí o sí? Una carga. Necesitan tener carga, o sea que deberíamos saber qué carga tiene el hierro y qué carga tiene el grupo oxidrilo. Bien, ¿podemos saber cuál es la carga del hierro fácilmente? ¿O es muy complicado saberlo? Había una regla que mencionábamos hoy para el hidrógeno, que decía que si un ion estaba formado por un único elemento, la carga de ese ion va a coincidir con el número de oxidación que estaba usando, ¿sí? Entonces el hierro, para formar este hidróxido, ¿qué número de oxidación usaba? +2. +2. O sea que la carga de este hierro va a ser +2. ¿Sí? Es el ion ferroso. ¿Sí? Podría ser férrico si está trabajando con +3, pero como trabaja con +2, es ferroso. Bien, el grupo oxidrilo, ¿sí? -1. Profe, acá me dice Sí, creo que 2 y Javier 3. preguntó algo. Sí. 2 y 3 me 2 y 3, parece. exactamente. Sí. Son 2 y 3 Perdón, las posibilidades que teníamos. Sí, exactamente. Pero, fíjate como el nombre era ferroso, termina en oso, vamos a usar el menor que es 2, ¿sí? Podría ser cualquiera de las bueno, dos, ahora eso va a depender. Perfecto, eso va a depender del nombre. ahí, Bien, ahora no. ahí estoy entendiendo un poco. Buenísimo. Entonces ahora vamos al grupo oxidrilo. ¿Qué carga va a tener el grupo oxidrilo? Bueno, podemos hacer lo mismo que hicimos acá con el perbromato. Vemos el número de oxidación que usa cada uno y lo sumamos. ¿Qué número de oxidación usa el oxígeno en general? +2. Dos. -2, sí. Acuérdense que en general va a ser -2. Hay algunos casos donde trabaja con -1, pero todavía no vimos ningún ejemplo, ¿sí? Pero hasta ahora siempre va a trabajar con -2. ¿Y el hidrógeno? +1. +1, ¿sí? De nuevo, recuerden que decíamos hoy que en general va a trabajar con +1. El único caso donde trabaja con -1 es en los hidruros metálicos, que es un tipo de compuesto que nosotros no vimos todavía, por ahí lo vemos en algún ejemplo más adelante. Si sumo estos dos números de oxidación, o estos dos números de oxidación, ¿cuál sería el resultado? -1. -1. O sea que, ¿cuál sería la carga del grupo oxidrilo? -1. 1. -1. Ah, sí. Entonces, perfecto, sería -1. Fíjense que la molécula decíamos que era neutra, ¿sí? O sea que cada hierro aportaría, digamos, 2 cargas positivas. Y cada oxidrilo solamente una negativa. Por ese motivo necesitamos 2 oxidrilos, ¿sí? Porque con un solo oxidrilo no podríamos neutralizar las cargas del hierro. ¿Por qué? Porque si hago -1 por 2 me da -2. -2 más 2 me da 0, ¿sí? Ese es el motivo por el cual necesito 2 grupos oxidrilos, ¿sí? Nosotros cuando explicamos la formación del hidróxido, lo hacemos medio de manera mecánica como para que a usted le resulte más fácil, ¿sí? Pero hay una explicación de por qué coincide ese subíndice con la carga o el número de oxidación del metal. Bien. Esto es lo que ocurre entonces para que se forme la sal. ¿Hasta acá vamos bien?
Sí, profe. ¿Puedo continuar? Bueno, entonces, profe. ahora sí vamos al meollo del asunto y voy apurando un poco más. No, borré todo. Ahí voy a arreglar lo que hice. Bien, ahí está. Acá tenía el grupo oxidrilo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que estos iones se forman, una vez que se ionizan estas moléculas, estos iones deberían reorganizarse. ¿Sí? Se tienen que volver a unir con otro ion para formar un compuesto nuevo. Les pregunto, por ejemplo, ¿sería lógico que el hidrógeno se una con el hierro? ¿Podría pasar eso? En este caso, así puntual, estos dos iones podrían unirse. ¿Sí? ¿Segura? No. No. ¿Por qué no? Porque ambos tienen carga positiva, ¿sí? Positiva. Exacto, en las sales aplica que los negativos también se atraen, o sea que si un ion tiene carga positiva, se debería unir a un ion que tenga carga negativa, ¿sí? Si ambos tienen la misma carga, no se van a unir. O sea que esto no va a pasar, lo voy a borrar. O sea que el hidrógeno tiene dos opciones, unirse al ion perbromato o unirse al ion oxidrilo. Les pregunto, ¿tiene lógica que se vuelva a unir al perbromato? No. No, porque si no, no se formaría la sal. Exacto, se acaba de separar, o sea, no va a volver con el perbromato, tiene que formarse una sal. Entonces, ¿con quién se va a unir el hidrógeno? Con el grupo el oxidrilo. oxidrilo. Con el grupo oxidrilo, exactamente. Estos dos iones se van a unir, ¿y qué van a formar? Agua. Exactamente. Vamos a tener H2O. Tengo dos hidrógenos, le voy a poner hidrógeno, y grupo oxidrilo. Tengo dos hidrógenos y un oxígeno. Se forma el agua. Y se neutralizan las cargas. Fíjense que la carga positiva que tiene el hidrógeno se neutraliza con la carga negativa que tiene el grupo oxidrilo. Y así obtengo el agua, que es un compuesto neutro. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, el hidrógeno se unió con el grupo oxidrilo y formó agua. O sea que al hierro y al perbromato no le quedan muchas opciones. Se van a unir para formar la sal. ¿Sí? Acá lo voy a escribir en otro color. Voy a tener por un lado el hierro, que viene del hidróxido, y por el otro lado el bromo y el oxígeno, que vienen del ácido. Ahora vamos a recordar lo que vimos hoy en la primera parte de la clase. ¿Cómo era la fórmula general de una oxosal? ¿Cuál era el orden en el que se escribía cada elemento? ¿Tomaron apuntes? Creo que era metal primero y después el no metal, o al revés. Exactamente, primero el metal y luego el no metal y el oxígeno. O sea que este ion de acá, el hierro, va a ir primero, ¿sí? Y luego voy a cambiar de color para que se note. Voy a escribir entre paréntesis, iría el bromo oxígeno 4. Acá voy a borrar esto porque me quedó muy apretado. Así queda más prolijo y se entiende mejor. Bromo oxígeno 4. Y acá voy a volver a escribir el agua que obtuvimos al principio. Bien, esto que tengo acá sería el esqueleto de mi sal. Todavía no sé si esta es la fórmula correcta, ¿sí? Hoy cuando Javi les explicaba la fórmula general de las oxosales, ¿qué les decía? Que el subíndice del metal estaba dado por la carga del anión. El anión sería el perbromato. ¿Por qué es anión? Porque tiene carga negativa, ¿sí? Y que el subíndice del anión, que es el perbromato, está dado por el metal, o sea, el catión, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cuál era la carga que tenía el hierro? Acá voy a poner entre paréntesis, más 2, ¿no es cierto? Esta es la carga con la que se queda el hierro cuando se ioniza. ¿Y cuál es la carga que tiene
el perbromato. Menos 1, ¿sí? Esto lo saqué de acá. Bien, entonces, si sumo estas dos cargas, ¿el resultado me da 0? ¿O no? No, le da 1 positivo. Me da 1 positivo. ¿Qué quiere decir eso? Me faltan más cargas negativas, ¿no es cierto?, para compensar. Bien, entonces, para terminar con la fórmula, para plantear bien la fórmula, lo que voy a hacer es intercambiar estas cargas. O sea, la carga 2 del hierro va a pasar como subíndice del perbromato. O sea, acá voy a poner un 2. Y la carga del perbromato debería pasar como subíndice del hierro. Pero como es 1, no lo voy a escribir, ¿no es cierto? Y fíjense que al haber agregado este 2 acá, lo que va a pasar ahora es lo siguiente. Cada perbromato tiene una carga negativa. Pero si tengo 2, menos 1 por 2, ¿cuánto me da? 2, negativo. Negativo. Uy, ahí está. Más 2, menos 2, ¿cuánto me da? 0. 0. O sea, la molécula es neutra. ¿Está bien entonces la fórmula ahora de mi sal? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque me da una carga neutra, ¿sí? Entonces, repasemos. Esto que yo hice acá es solamente con fines didácticos, digamos, no hace falta que ustedes lo planteen, ¿sí? Yo simplemente lo hice para que ustedes lo entiendan de una mejor manera. Pero lo que sí es importante es que sepamos la carga que va a tener el anión, que viene del ácido, y la carga que va a tener el catión, que viene del hidróxido, ¿sí? La del catión es fácil, ¿por qué? Porque me busco el número de oxidación del hierro, y ya está, ¿no es cierto? El metal y ya está. Por ahí la del anión es un poquito más difícil, pero recuerden la técnica de fijarse la cantidad de hidrógenos que hay, ¿sí? Recuerden, si había un hidrógeno, va a tener una carga negativa. Si había 2 hidrógenos, va a tener 2 cargas negativas. Si hay 3 hidrógenos, habrían 3 cargas negativas, ¿sí? Bien, ¿hasta acá se entendió? Sí, profe. Perfecto, se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Porque creo que me extendí un poco. Está bien, ¿Está profe. bien entonces? Yo entendí, Bien. profe. Y el agua también es neutra. El agua también es neutra. Sí. Perdón, no escuché esa última parte, pues se escuchó un poco bajo. Que el agua también es neutro porque el oxígeno trabaja con menos 2 más 2 del hidrógeno y quedaría neutro. Exactamente, tal cual. Acá voy a plantear lo que dice la compañera. Dice que el agua es neutra porque el oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno con más 1. Pero tengo 2 hidrógenos, entonces 1 por 2 me da más 2. Menos 1, menos 2, perdón, por 1 me da menos 2. Sumo esto y me da 0. ¿Sí? Nosotros, todos los compuestos con los que trabajamos, ahora en esta primera parte, son compuestos neutros, o sea que la suma de cargas me debe dar 0. Tal vez más adelante, cuando veamos sobre todo redox, sí vamos a trabajar con iones, ¿sí? Pero por ahora siempre nos tienen que dar compuestos neutros. Eso está bueno porque nos sirve a nosotros para poder verificar si la molécula es correcta. Por ejemplo, si hoy si dejábamos así la sal, no era correcta. ¿Por qué? Por lo que mencionamos al principio, ¿sí? Más 2 menos 1 no me daba 0. Entonces ahí ya me puede servir para darme cuenta si mi sal está bien formada o no. Bien. Javi, ¿querías hacer algún aporte o algo que quieras aclarar? No sé qué por ahí me faltó decir. Sí, ¿podés dejar de presentar? Dale. Abajo en la parte que dice... Ahí está. Ahí está. Voy a aprovechar y tomarles asistencia. Tomar las capturas acá. Lo que quería... ¿Sí? Esto es lo que está en el lupo es la formación de óxido y chapoto, ¿o no?
Lo que yo acabo de mandar al grupo ahora, recién, era formación de oxosales y de hidrosales, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, Los voy temas a anteriores tomar. están en el aula. Si querés, después escribimos por privado y te paso por WhatsApp. Bueno, Si es que lo puedes subir al aula. Bueno, listo. Dale. A ver, tener cuántas cosas en el aula para esto. Dale, dale. Escribime nomás después y yo te mando. Bueno. Lo que le quería decir es que fíjense cómo todo se va. ¿Ustedes ven ahí mi pantalla de óxidos básicos? Sí, se ve, Sí, profe. profe. ¿Sí? Fíjense cómo hoy retomamos mucho de lo que se había trabajado anteriormente. ¿Por qué? Porque la formación de sales, para formar una sal, yo parto de un hidróxido y de un ácido, ¿sí? Y a su vez, para formar el hidróxido, parto de un óxido más agua. Y para formar el ácido, el oxoácido, parto de un anhidrio más agua. Entonces fuimos retomando todo lo que vimos anteriormente, y fíjense cómo las fórmulas generales que marcaba Johnny, que nosotros poníamos en las presentaciones, que Johnny puso en las presentaciones que armó, ¿sí? Están las fórmulas generales que hoy usamos todas. Johnny utilizó todas las fórmulas generales de óxidos, de anhídridos, de hidróxidos, de ácidos, para llegar a formular los compuestos, ¿sí? Como bien dijo Johnny, cuando nosotros le pedimos que ustedes hagan la formulación, como fue el ejemplo que habíamos visto, este ejemplo, ya les voy a marcar, acá, este perbromato ferroso, no es estrictamente necesario que hagan todo el procedimiento que indicó Johnny, pero sí por ahí les va a servir, si ustedes tienen duda con algún compuesto en particular, pueden volver a las presentaciones y van a poder llegar a esa formulación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que toda la información que nosotros le fuimos dando y el orden que le fuimos dando, primero todo lo que sea tabla periódica para que ustedes sepan identificar si es metal, si es no metal, de qué grupo, si forma esto, si forma lo otro, ¿sí? Después hablamos de anhídridos y óxidos, y después hablamos de hidróxidos y ácidos, y después hablamos de sales. Esa continuidad que nosotros fuimos armando no es casual, porque justamente vamos pasando de cuestiones más simples a otras más complejas, ¿sí? Acá nosotros habíamos visto en las presentaciones anteriores las fórmulas generales de los óxidos, las fórmulas generales de los anhídridos, habíamos visto qué era la definición de ácido y qué era la definición de hidróxido, que hoy Johnny retomó y explicó por qué se rompe la molécula de esa forma y no de otra, por qué los ácidos liberan protones y por qué los oxidrilos los hidróxidos liberan oxidrilos, etc. ¿Sí? ¿Puede enviar ese PDF que ustedes tienen en pantalla en el grupo de WhatsApp? Están todos en el aula, igual voy a reenviar ahora, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. ¿Les parece si dejamos estos otros que habían quedado para que respondan ustedes? Así practican. Porque el procedimiento Sí, es el profe. mismo que marcó Johnny, esto, Como tarea. como tarea, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces voy a mandar esta captura al grupo y les voy a decir que hagan esto para la clase que viene, ¿sí? Otra Dale, profe. cosita, voy a compartir mi pantalla acá un segundo. Un segundo, quiero mostrarles algunas cosas en el aula virtual. Todos pueden acceder bien al aula virtual porque piden que manden al grupo. ¿Sí? Yo sí puedo. Yo sí. Quedó mucho mejor la nueva presentación, se entiende mejor. Bueno, gracias. Yo solamente no entiendo cómo está la cosa. Ahora voy a ver cómo está la cosa. Porque luego bajé este PDF. Bueno, fíjense. Acá, ahí dijeron que la nueva presentación les gustó. Nos alegramos que les haya gustado, ¿sí? Fíjense acá. Van a tener una primer parte que dice general acá arriba, que es de presentación, y ahí van a tener todo lo relacionado a la materia en general, o sea, a toda la materia, ¿sí? No hay información de un tema en particular.
Van a tener ahí la planificación, el equipo, la tarea de prueba que hicimos, que era una pruebita que tenían que sacar la foto, foro de presentación, contactos y el cuadernillo de coloquio, que acá encuentran material para toda la materia, desde los temas que estamos viendo ahora hasta los últimos temas que vamos a dar. ¿Sí? Después, esta parte que ustedes no la van a ver porque no son estudiantes, ¿sí? Porque esto es solo algo interno nuestro, y después, acá en esta parte de introducción, van a tener el cuadernillo de ingreso, que si entran acá, van a tener los 3 capítulos que tantas veces mencionamos, que acá tienen lo de tabla periódica, lo de asignación de número de estado de oxidación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también tienen acá información de... Esto es lo que tengo. Bien. Esto es lo que... Después Tengan que tienen leer esto. eso y bastante otras cosas más, ¿sí? Ese cuadernillo yo lo descargué completo, profe. Bueno, Ahora podés estamos viendo descargar. los temas del capítulo 3. ¿Sí? Después tienen otra carpeta que son los tutoriales de formulación en PDF, ¿sí? Que acá van a encontrar todo lo que vimos en estas últimas clases, pero en lugar de una presentación de PowerPoint, en PDF, ¿sí? Van a tener todos estos materiales, y este acá me olvidé de sacar, lo tengo que sacar, que quedó del año pasado, ¿sí? Si es un anhidrio, si es un hidracio, si es un hidróxido, si es un hidruro, el otro hidruro, etcétera, etcétera. Por cada tipo de compuesto, un PDF cortito, ¿sí? Después, acá, en actividad de tabla periódica, estructura atómica, están los 2 documentos de PDF que habíamos hecho para esa actividad, y acá subieron la actividad, a lo mismo para la formación de óxidos, y acá más abajo tienen 2 links a YouTube. Uno, una lista de reproducción, donde van a encontrar todo lo de formulación, y otra, una lista de reproducción donde van a encontrar todo lo que son las clases, ¿sí? Voy a abrir los 2, ¿sí? Un segundo, ya abre. ¿Sí? En esta lista de reproducción tienen todos los tutoriales, muy parecido a lo que pueden ver en PDF, pero en YouTube, en forma de video, muy parecido a lo que hizo Johnny recién con Sales. ¿Sí? Esos tutoriales son lo mejor, uno entiende clarísimo todo. Bien ahí. Sí, Muy yo bueno, la estuve verdad. viendo y Con se ese yo entiende muy hice bien. todos los ejercicios. Y esta otra lista de reproducción, uy, para que acá entré mal, me parece. Esta otra lista de reproducción que está acá, ¿sí? Están todos las clases que vimos hasta ahora. Y la clase de hoy la voy a subir a esta misma lista de reproducción cuando terminemos, ¿sí? Acá tenemos clase 1, clase 1, clase 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Si a ustedes vieron algo durante la clase que no les quedó claro y quieren volver a revisar, pueden entrar ahí, buscan la parte de la clase en particular y pueden mirar, ¿sí? Más tarde, cuando terminemos esta clase, a la misma lista de reproducción, que ahora tiene 8 videos, voy a subir esta clase y va a tener 9 videos, ¿sí? Y Este es tu canal, Javi. ese es el canal de la cátedra, sí. Es el canal de la cátedra. Este es tu canal que dice Licalo, Javier. No, porque yo tengo uno que dice Licalo, Javier sí, Santo. ese es mi canal particular, pero hace un tiempo empezamos a subir a un canal que sea de la cátedra. ¿Sí? Bueno, porque busqué en tu canal, nunca me parecía nada. Claro, porque ya dejé de subir a mi canal y empezamos a subir al canal de la cátedra. Bueno. ¿Sí? Y acá, en presentaciones utilizadas durante las clases, van a encontrar los PowerPoint que utilizamos durante las clases. ¿Sí? En la clase 2, en la clase 1 fue la clase de presentación, no se usó PowerPoint. En la clase 2, en la clase 3 y en la clase 4. Y ahora, cuando terminemos la clase, voy a subir el de la clase 5, que fue el de ahora. ¿Sí? Entonces, está toda la información en el aula. Toda la información está en el aula. Es cuestión de que vayan entrando y mirando y vayan viendo, ¿sí? Acá está la descripción, qué es lo que van a encontrar en cada carpeta. Los nombres de las carpetas son bastante intuitivos. Si hay una carpeta que se llama presentación utilizada durante las clases, lo más probable es que dentro de esa carpeta encuentren las presentaciones usadas durante las clases, ¿sí? Así que es bastante intuitivo. Igual si tienen dudas, pregunten, no hay problema.
por ahí nos parece muy importante que utilicen el aula virtual porque acá está y está todo ordenado. ¿Sí? Si yo mando al grupo, te llega una clase, la otra clase no te llega, o se te pasa, no descarga, etc. Nosotros no tenemos problema en compartir al grupo, pero por ahí se ensucia la conversación en el grupo, ¿sí? Se ensucia el chat. Bien. Como les dije siempre, aunque anotarlo pues sitio, no aunque usted como cosas personales. Bien. Estamos acá entonces. ¿Quedó claro eso? Y queda como tarea los otros ejercicios de hidrosales y oxosales. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Dejamos por ahora. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Chau, Nos chau. vemos, profe. Chao, nos vemos. Buena semana.